Bien, el siguiente paso es remover la parte trasera del soporte de los clutches de reversa y de baja velocidad. Recuerden la importancia que es utilizar la herramienta adecuada. Todos estos resortes que vemos aquí son parte de un disco de presión que contiene cada uno de los tambores donde operan los discos múltiples. Esta parte que vamos a remover en este momento es un disco anular o un pistón. La función de este disco anular o pistón es la de crear presión dentro del conjunto de discos múltiples y así hacer una sola unidad, hacerlos compactos. Este es un embrague. A continuación vamos a remover el selector de cambios. Esta es la parte mecánica que nosotros movemos desde el interior del automóvil. Podemos ver el movimiento. Cada brinco que da es un cambio. Ahora lo vamos a remover. Este tipo de seguro es muy común en transmisiones automáticas. No todos los vehículos la tienen, pero una gran cantidad sí lo tiene. Se quita ese seguro, es un perno, entra a presión solamente. Y ya tenemos suelto todo el selector. Esta parte es únicamente un muelle que sirve para detener la palanca en el cambio que se está eligiendo. Bien, por último vamos a quitar el tubo y la varilla que miden el aceite. El funcionamiento de estas partes es muy simple. Uno es para poner el aceite a la transmisión y el otro para medir el aceite, para medir el fluido y darnos cuenta si está dentro del nivel correcto. Bien amigos, con esto concluimos en lo que se refiere al desarme de una transmisión. Debemos de tener precaución todas estas partes, puesto que el material es muy delicado y en algunos casos no es fácil conseguir repuestos porque podemos estar trabajando con vehículos muy nuevos y nos sería difícil estar consiguiendo partes usadas. Tendríamos que reemplazar por partes nuevas, que aún sería más costoso. Antes de continuar, es necesario conocer un poco acerca de presión hidráulica. La hidráulica
es la ciencia de los líquidos, por ejemplo, agua o aceite. Especialmente en las transmisiones automáticas, las presiones de aceite que se ejerce dentro es uno de los principales temas a tratar debido a su función. Por ejemplo, un gas o aire se somete a presión, se puede comprimir hasta obtener un volumen más pequeño. Sin embargo, al aplicar presión a un líquido, como es el aceite, este no puede variar su volumen. Y así se recibe la presión que se ejerce sobre este líquido de entrada, se recibe de salida, puesto que los líquidos son incompresibles. Como el líquido no es compresible, el movimiento se puede transmitir por medio de él. Por ejemplo, en esta lámina que ven ustedes, ven como un pistón recibe una fuerza hacia otro pistón. La distancia que recorre el primer pistón es la misma distancia que recorre el segundo. La fuerza con la que entra el aceite es la misma con la que sale. El movimiento puede transmitirse de un cilindro a otro a través de un tubo. Específicamente hablando de transmisiones automáticas, se hace a través de líneas de presión o venas. Esto se logra aplicando una presión hidráulica. La presión aplicada a un líquido se transmite en todas direcciones y a todos sus puntos, a través de las líneas o venas. Cada una de estas dirigidas hacia un pistón o válvula. Por ejemplo, en esta lámina que ustedes ven, tenemos un pistón de 1 pulgada. Este pistón recibe una fuerza de 100 libras. Hay 3 conductos, cada uno de ellos dirigido hacia diferente pistón. Los 3 son de medida diferente, referente a la salida. El primer pistón es de media pulgada, por lo tanto la fuerza de salida es de 50 libras. El segundo es de 1 pulgada y la fuerza de salida es igual al de entrada, 100 libras. El tercero es de 2 pulgadas, por lo tanto la fuerza de salida es de 200 libras. Cuanto mayor sea el pistón de salida, mayor es la fuerza de salida. A continuación vamos a empezar a desarmar las partes internas de la transmisión. Vamos a comenzar con este tambor de discos múltiples. Es el que hace operar la reversa. En este mismo tambor es donde trabaja la banda de freno. Tenemos el seguro. Esto es común en todas las transmisiones. Todos tienen este mismo sistema. Como anteriormente se les había dicho ya, es necesario no perder el orden de estos discos para que al momento de estar armando sepamos en qué locación va cada disco. Por ejemplo, aquí tenemos un disco grueso que es soporte, disco de pasta, disco de metal, disco de pasta, disco de metal y un amortiguador. Es un anillo amortiguador ovalado. Las colocamos como salieron en un solo orden. Ahora vamos a remover la parte interna. Este es un disco anular o un pistón de presión.
Esta parte tiene la función de un plato de presión de clutch. Esta prensa que estamos utilizando es especialmente para este trabajo, para remover estos discos de presión. Es muy sencilla y económica. Es necesario tener esta herramienta para hacer un trabajo completo. La función de esta prensa es la de bajar los resortes que tenemos debajo de este disco. Así podemos remover este seguro que tenemos aquí con facilidad. Bien, una vez quitando ya el seguro, aflojamos la prensa. Tenemos los resortes. Estos resortes lo que hacen es presión. Empujan el pistón de aluminio que tenemos aquí abajo hacia atrás. Esto es para regresar la presión de aceite que ya se le ha aplicado. La presión de aceite se le aplica a este para que compacte todos los discos múltiples, los de paste, los de fierro, y los haga una sola pieza. Y podemos remover y tenemos el pistón del que estamos hablando. Una de las posibles fallas que se presenten en estos pistones es que estos hules que tenemos aquí, o sellos, se pueden romper, se pueden quemar con el calor, se endurecen, entonces se quebran. Puede ser que se dan vuelta a la hora que se instalan y todo eso hace fugas de presión de aceite, por lo consiguiente, mal funcionamiento de la transmisión. En este pistón y en casi la mayoría de todos los pistones se utilizan dos, uno al exterior y otro en el interior. Aquí tenemos el otro anillo de hule que estamos hablando. Estas partes tienen que ser reemplazadas cada que se hace un trabajo de transmisión. Lo que vamos a hacer, vamos a ordenar del tambor que salieron todas estas partes, colocarlas en la posición que salieron para no perder el orden. Ustedes ya conocen los fundamentos o principios de la presión de aceite. Recuerden que este tipo de transmisiones trabaja a base de fuerza, específicamente presión de aceite. En esta lámina ven ustedes un despiece de un tambor de discos múltiples. Primero está el tambor. Este tambor es de un material resistente, sólido, el cual tiene algunos conductos por los cuales se transmite la presión de aceite. Esta presión ejerce y crea movimiento en un disco anular. Para que se reciba
y se mantenga esta presión, es necesario la utilización de sellos. Estos sellos son de goma de hule, capaces de mantener presión. Una vez recibida esta presión de aceite, mueve el disco anular o pistón y ejerce presión sobre los discos múltiples. También es necesario la utilización de resortes de presión para regresar el disco anular hacia el fondo del tambor, una vez que la presión se ha descontinuado. Hay un candado que mantiene los resortes de presión en un solo lugar. Una roldana de fricción que se utiliza para evitar el contacto de dos partes móviles y evitar cualquier desgaste. Los discos de fricción y los discos de metal. Es necesario utilizar estos dos tipos de discos para que haya un acoplamiento cuando la presión es ejercida sobre ellos. Es necesario que haya discos de pasta para que exista un acoplamiento. Y los discos de metal para que haya un deslizamiento cuando no hay presión. O sea, que cuando se recibe la presión sobre el disco anular, este la transmite hacia los discos múltiples. Al hacer contacto, los discos múltiples de pasta y metal se acoplan. Cuando se retira la presión, se deslizan los discos de pasta sobre los discos de metal. Bien, continuamos con los tambores de discos múltiples. Este que tenemos aquí es uno de los tambores de marcha directa. Todos estos tambores operan a través de presión hidráulica que proviene de la caja de válvulas y de los acumuladores. Tenemos exactamente lo mismo que en el anterior. Quitamos los discos. Hacemos exactamente lo mismo. Contamos la cantidad de clutches que tenemos y de una vez podemos ver en qué condiciones están. Estos discos están trabajando normal, puesto que no hay ninguna seña de calentamiento. Quizá estos discos pudieran seguir trabajando, pero si usted está haciendo una reparación de transmisión, es recomendable que se reemplacen de una vez.
Tenemos el disco anular o pistón con sus sellos también. Vamos a ver uno en el exterior, uno en el interior. A continuación, procedemos a hacer la misma operación en este siguiente tambor de discos múltiples. Este tambor es de marcha directa alta. En otras palabras, quiere decir que este tambor es utilizado para las velocidades más altas del automóvil. Como podemos ver, estos clutches sí están dañados. Podemos notar que hasta se están desbaratando aquí en mis manos. En los discos de metal podemos ver el calor que aquí hubo, por lo cual el desgaste de las pastas. Todos estos tallones o raspones que tienen los discos de metal son los indicios de que aquí sí hubo alguna falla. Esto quiere decir que forzosamente estos discos deben ser reemplazados en su totalidad, tanto los discos de pasta como los discos metálicos. Cabe mencionar que estos discos metálicos, el grosor es específico, hay una medida, hay una tolerancia. O sea que no se pueden lijar para quitar esta parte dañada, sino que tienen que ser reemplazados forzosamente. Podemos ver en este tipo de tambor que es un tambor de discos doble. En su interior existe otro grupo de discos. Vamos a removerlos. Lo revisamos. En realidad estos no están tan dañados. Sin embargo, tienen que ser reemplazados. Algo muy importante aquí que yo estoy notando es que en medio de cada disco de pasta existen dos discos de metal. Un disco de pasta, dos discos de metal. Para este tipo de transmisión es normal que estos discos así sean utilizados. No todas las transmisiones tienen este tipo de discos, en esta forma. El siguiente paso es remover el disco anular o el plato de pistón de presión. Lo vamos a hacer de la misma manera que los anteriores. Tenemos el seguro. Quitamos la presión para que se puedan retornar los resortes.
Tenemos todo el conjunto de resortes. Y en el fondo de este tambor tenemos el disco o el pistón de presión. Y entonces removemos el pistón de presión. Como las anteriores, tiene sus sellos de hule. Tenemos uno en el exterior, tenemos uno más en el interior. En este tipo de tambores dobles es común encontrar también doble pistón, como en este caso tenemos otro detrás del que ya sacamos. Aquí lo tenemos, y como es visto ya anteriormente, tiene sus sellos de hule. Bien. El siguiente paso es remover otro clutch que tenemos más. Este clutch se llama clutch de un solo sentido. Se le conoce con este nombre, clutch de un solo sentido, porque únicamente gira hacia un lado. Al lado contrario no podemos darle vuelta. La función de este clutch es la de mantener una presión uniforme en el sentido que está rotando la flecha de salida, y mantener una presión que no pueda cambiar o hacer rotar la flecha en sentido inverso. Bien, a continuación tenemos la corona de un sistema de engranes planetarios. Es esta parte. Esta es la que anteriormente la vimos dañada. La podemos ver por el color negro, que hubo mucho calor y por la cual sufrió este daño la transmisión. Aquí encontramos otro clutch de un solo sentido, únicamente gira hacia un lado. Y el propósito, como ya lo mencionamos, es mantener la transmisión girando siempre hacia el mismo lado. Recordemos que esta pieza tenemos que reemplazarla. No va a servir más, porque con tanto calor seguramente ya perdió sus dimensiones. Estas medidas ya no son exactas. Aquí si la utilizáramos nuevamente va a perder presión de aceite, quizá está hasta doblada. Es cosa que con la vista no podemos determinarlo, pero si nos podemos a medirla con aparatos especiales, vamos a ver que sus medidas ya no son las correctas. Algo muy importante es este buje o bushing que tenemos en la parte interior. Está completamente desgastado. Si la pieza esta pudiéramos utilizarla nuevamente, el bushing forzosamente debería ser reemplazado. Bien, amigos, con esto tenemos desbaratada parcialmente, casi en su totalidad, la transmisión. Tenemos los discos múltiples, tenemos la banda de freno, tenemos un tambor. Este tambor es de reversa y de primera. Tenemos un juego de engranes planetarios, tenemos otro tambor de discos múltiples, tenemos esta parte, es un distribuidor de aceite,
Lo que hace esta partecita es distribuir precisamente el aceite hacia algunas partes del interior de la transmisión. Esto no es común encontrarla en todas las transmisiones. Algunas están diseñadas con ello, otras no. Pero esto no altera de todos modos el funcionamiento de una transmisión, puesto que no todas están capacitadas o diseñadas por el mismo fabricante. Tenemos el juego de engranes planetarios que está dañado y que debe ser reemplazado. Tenemos el tambor doble. Ahora lo único que tenemos que hacer es revisar dos partes importantes de la transmisión. Una de ellas es la caja de válvulas y la otra es la bomba de presión de aceite. El siguiente paso ahora es revisar la bomba de aceite. Esta es una parte muy importante, puesto que de aquí depende el funcionamiento de la transmisión. Esta parte lo que hace es lubricar con presión todo el interior de la transmisión. Es importante que a la hora de remover estos tornillos lo hagamos en orden. Si usted tiene herramienta de aire en su casa o en su trabajo, sería mucho más rápido esta operación. En menos de un minuto puede estar desarmada esta parte. El procedimiento a seguir en cualquier transmisión, sea nacional o importada, es el mismo, el que estamos haciendo en este momento. Bien. Algo importante es, cuando tenemos el último tornillo, sujetar con la mano la parte inferior. Lo que vamos a remover es la cubierta de la bomba. Aquí la tenemos ya separada. Existen dos tipos de bombas de aceite. Una está equipada con engranes en esta parte. A este tipo se le conoce como bomba de venas o bomba rotativa. El funcionamiento es exactamente el mismo. El otro lleva un par de engranes en esta parte, en el centro, y es lo que hace el funcionamiento.
Ahora vamos a desmontarla. Primeramente vamos a remover este anillo protector. La función de este es mantener las venas de la bomba en el mismo sitio, a la misma distancia. El siguiente paso es el de mover las venas. Estas venas lo que hacen es crear presión de aceite a la hora que pasan por la parte interior del soporte. Cuando pasan por esta parte, y tenemos el rotor. Es importante, antes de quitar este rotor, marcarlo. Algunos vienen equipados ya con alguna marca, algún punto. Por ejemplo, aquí tenemos este punto. Esto quiere decir que a la hora de armar esta bomba vamos a tener ese punto hacia arriba y que quede en la misma posición como lo quitamos. Pero si no está ese punto, usted no mira nada diferente, va a poner una marquita. No se alcanza a distinguir muy bien, pero cualquier marca que usted ponga, usted la va a notar a la hora de armarlo. Aquí tenemos la pequeña marca. Quizá usted no la distingue, pero cuando usted esté haciendo este trabajo la va a notar. Tenemos otro punto, lo que nos quiere decir que si no hubiéramos marcado el rotor, posiblemente lo hubiéramos puesto en sentido inverso. Ahora lo que vamos a hacer es remover el soporte. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hacemos un poco de presión. Quitamos el perno. Este perno lo que hace es mantener en una sola posición el soporte. Al mismo tiempo que estamos haciendo presión, tomamos el soporte y con cuidado vamos a detener el resorte para que no vaya a botar y entonces perderse. Aquí lo tenemos. Este pequeño anillo únicamente hace prevenir un daño sobre el aluminio, porque hay mucha presión y lo que hace es estar soportando la presión del resorte. Tenemos el anillo inferior del rotor. Y por último, vamos a remover el pistón. Esta pequeña parte que vemos es un pistón. Lo que hace este pistón es mandar la fuerza del aceite al interior de la transmisión. Este sello que vemos aquí es un retenedor de aceite. Tiene que ser reemplazado por uno nuevo en cualquier trabajo que se hace a una transmisión. Tenemos la cubierta de la bomba de aceite.
Tenemos la cubierta de la bomba de aceite. A esta parte lo que corresponde, lo que tenemos que hacer para revisar el desgaste en las partes donde funciona el rotor y las venas, que es prácticamente el centro. Por ejemplo, este está en buen estado. No tiene ni una raya, no tiene ni una seña de calentamiento, por lo cual debe de ser, se puede volver a utilizar. Otra parte que debemos de revisar en esto son los bujes que llevan el interior, o bushings. Normalmente cuando estas partes se desgastan, se nota en el interior porque cambian de color. En este caso, se mira perfecto, no tiene ni una seña de desgaste, por lo cual puede volver a funcionar. Esto ya es opcional si usted quiere reemplazarlo o no. En el lado posterior tenemos anillos. Estos son unos anillos de teflón. Todas las bombas de aceite están equipados con estos anillos. La diferencia es que algunos equipos o repuestos vienen con anillos de metal. Son más resistentes, pero el funcionamiento es prácticamente el mismo. Este material es teflón, muy resistente al calor y al desgaste. Tenemos varios de ellos. La función de los anillos es permitir el asiento entre las dos partes en las que se está corriendo el aceite, para que no se fugue de un lado hacia otro. Tenemos varios. Estas partes las encontramos en todo tipo de transmisiones.